Muy buenas noches, tengan todos ustedes. La Universidad Nacional de Ingeniería, a través del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones, les da la cordial bienvenida a este ciclo de videoconferencias gratuitas realizadas en el mes de mayo y junio. El día de hoy les toca exponer con el tema Desarrollo de las redes ópticas en el contexto del coronavirus. Tendremos la participación. Tendremos la participación del ingeniero José Vidal Roncal, quien estará acompañándonos en este ciclo de videoconferencias. A su vez, quiero decirles que el día de hoy tendremos la presencia al final de la ronda de preguntas al ingeniero Daniel Díaz Ataucuri, director ejecutivo del INICTEL UNI, quien clausurará este ciclo de videoconferencias. Antes de empezar, voy a leer la hoja de vida del expositor que nos acompañará. Ingeniero electrónico de la Universidad Ricardo Palma y profesional de la Dirección de Capacitación y Transferencia Tecnológica del INICTEL UNI, con especialización en comunicaciones ópticas, redes digitales de servicios integrados y gestión de redes de telecomunicaciones. Tiene estudios de especialización en Japón, Costa Rica y Brasil, con experiencia de docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Ricardo Palma, entre otros. Ingeniero José Luis Vidal Roncal, lo dejamos para que dé inicio ya a su presentación. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes a esta última charla que se dicta a través del INICTEL en este mes de julio. El tema que vamos a ver es la relación que existe entre el COVID-19 que ahora nos aqueja en todo el país y en todo el mundo con respecto al desarrollo de las redes ópticas, las cuales vamos a ver que están bastante ligadas. Esta exposición voy a tratar de hacerla rápida con la finalidad de alguna manera de establecer el enlace o la relación que existe y que al comienzo cuando pensé en el tema, pues pensábamos en una relación no tan amplia como la que he podido encontrar. En realidad, todas las actividades humanas que en este momento estamos realizando, de alguna manera están relacionadas para su éxito con las redes de banda ancha. Y las redes de banda ancha, como sabemos en el mundo, están sustentadas sobre redes de fibra óptica. Por lo tanto, en un primer contexto, queremos saber qué cosa es esta pandemia que la Organización Mundial de la Salud ha establecido. ¿Qué es para nosotros el coronavirus? En realidad, nosotros debemos entender que según la OMS, que el coronavirus es una extensa familia de virus que causan enfermedades tanto animales como en humanos. Esta extensa familia de virus causan en los humanos infecciones respiratorias que pueden ser de una naturaleza leve o pueden ser de una naturaleza grave. En el caso de las leves, resfriado común, y en el caso de las graves, pueden ser de dos tipos. Una de tipo síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, y otra de síndrome respiratorio agudo severo, RAS. Estas
estos coronavirus es una gran familia de virus que se dan en el mundo y que se han venido dando desde más o menos del año 2010 hacia adelante. ¿Qué causan? Causan una inflamación respiratoria muy aguda, muy severa, que por los síntomas que ya se han ido estudiando durante todo este desarrollo, pues causan la muerte. Este coronavirus que se está estudiando y que nosotros en este momento padecemos es denominado COVID-19. ¿Qué cosa es el COVID entonces? El COVID, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus que causa la muerte por generación de insuficiencia respiratoria. Fue descubierto en la ciudad de Wuhan, en China, en diciembre del 2019, y desde ahí ha generado un gran impacto a la economía y al mundo entero, generando pues aislamientos sociales enteros en los países, en muchos países del orbe, y casi la totalidad de los países en el mundo está sufriendo esta pandemia, de mayor o menor grado. Según el impacto de este coronavirus en el PBI del Producto Bruto Interno de América Latina, nuestro país, de acuerdo a las previsiones que se tenían inicialmente en el mes de enero, nosotros tendríamos un crecimiento de 3.5 o 3.6 en el PBI de nuestra economía. Pero debido a la presencia de este síndrome o de esta enfermedad, pues esa proyección ha cambiado y ahora las previsiones en junio del 2020, esas previsiones caen más o menos hasta un menos 12%. En lugar de tener un crecimiento, vamos a tener un decrecimiento bastante agudo, y esto por la característica de la economía que nosotros tenemos en nuestro país, a diferencia de lo que nosotros vemos aquí en economías como Brasil, México, Ecuador, Argentina, Colombia, Chile, donde este impacto va a ser menor, a pesar de que ellos tenían una proyección de crecimiento para el año 2020, mucho menor al nuestro en algunos casos. Entonces, este COVID-19 fue declarado como pandemia a nivel mundial desde enero del año 2020. Y desde ahí se produjo en nuestro medio, con la primera llegada de las personas infectadas, se produjo un aislamiento severo de todas las actividades nuestras en este caso. ¿Qué conocimientos tenía la Organización Mundial de Salud? ¿Qué conocimientos tenían las entidades de salud en todo el mundo? Sobre este nuevo virus no conocían nada. Simplemente todo lo que nosotros hemos venido recopilando son síntomas que se han venido detectando durante todo el proceso de la enfermedad. Entonces tenían un nulo conocimiento de la enfermedad, una elevada tasa de mortalidad de los contagiados y una facilidad en el contagio por mucosa oral, nasal y visual. Eso es lo primero que se detectó. Entonces, esta elevada tasa de mortalidad y esta facilidad en el contagio generó que los países pues adoptaran medidas bastante estrictas con respecto a la movilidad y a la circulación de las personas en el mundo. Eso obligó pues a que existan aislamientos en este caso. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas? Los síntomas más comunes que se detectaron en la enfermedad fueron el goteo nasal, la tos, el dolor de garganta y en algunos casos más graves, pues la intensidad en la fiebre, un cuadro de neumonía y una insuficiencia respiratoria aguda que requería pues de una ventilación asistida en este caso. Entonces, todo este proceso podría aparecer de 1 a 12 días después de la exposición del virus. Esos eran los síntomas más comunes, pero adicionalmente a estos síntomas, pues empiezan a asociarse otros nuevos síntomas que se van detectando para indicar de que la enfermedad pues se trata de un COVID-19. Dolores y molestias musculares, cansancio, dolor de cabeza, diarrea, pérdida de olfato y gusto, cambio de color en la piel de los dedos de pies y manos y erupciones cutáneas. Son otros síntomas adicionales que nosotros tenemos que tomar en cuenta
para saber si tenemos enfermedad o no. Entonces, ¿qué hacen los estados y qué hacen los municipios? Pues simplemente ante tal escenario, pues determinan un control muy estricto en la separación de las personas para el ingreso a diversos establecimientos, el aislamiento social, en tal manera de que es imprescindible pues adoptar muchas medidas sanitarias con tal de que el contagio no se produzca, y si se produce en menor escala a las que ya se establecían cuando había demasiada concurrencia en espacios muy reducidos. Se establecen restricciones en el control de la circulación, tanto peatonal como vehicular, en estas ciudades, y muchas ciudades del mundo quedaron totalmente paralizadas, ¿no? Es un escenario que hace muchos años no se veían en este caso. Entonces, la medida que dictan los gobiernos es la suspensión total de todo tipo de reuniones, incluyendo la presencia de las personas en sus centros laborales, lo cual obligaba a que ese trabajo que se tenía que realizar de alguna u otra manera. Y una de las primeras actividades en la cual pues, se establece para reemplazar las actividades presenciales es establecer la modalidad del teletrabajo. El teletrabajo es una modalidad en la cual pues, el trabajo se hace a distancia, sin la movilidad del trabajador, y desde su casa puede conectarse a la empresa mediante el uso de las tecnologías de información. Otro ámbito de la actividad humana fue la educación en todos los niveles, desde la básica hasta la superior. En este caso, se tuvo que trastocar, se tuvo que generar una adecuación de esta educación que era presencial netamente, en nuestro país por lo menos, a una educación que era a través de el uso de las tecnologías. Y así aparecen muchos escenarios en el cual, para continuar la actividad que teníamos hasta enero de este año, pues se tenía que usar y hacer uso de la comunicación a distancia. En este caso, el gobierno electrónico, el comercio electrónico, las pequeñas bodegas empiezan a habilitar, los pequeños negocios empiezan a habilitar pequeños sistemas de comercio electrónico para poder seguir subsistiendo. Todo esto ha trastocado las actividades en las personas, y eso ha hecho pues de que sea necesario que nosotros nos comuniquemos a distancia a través de las redes de comunicación, en este caso. ¿Cuál es el impacto? Como podemos ver, estas son fotografías que he podido recopilar de Ciudad de Panamá, un día 12 de abril del 2020. Aquí tenemos a la ciudad de Panamá completamente limpia, sin personas, sin ningún humano alrededor fuera de las calles, confinados todos en sus casas. Esta es la playa de Estados Unidos, en Miami, un 15 también de abril del 2020, donde nadie sabía, fechas en que en esta época pues hay muchas personas en esta playa gozando del placer del sol. También encontramos aislamiento social en Ciudad de México, donde ven ustedes el Estadio Olímpico de México y alrededores completamente limpio, sin circulación vehicular ni peatonal, completamente libre, como si nadie viviera ahí. Aquí en las playas en Lima, en la Costa Verde, miren el mar completamente limpio. En una época, el 21 de enero o de marzo, todavía había época de verano, y era muy común en otros años ver a gente todavía disfrutando de las playas, pero en este momento, para esta fecha, ya con una cuarentena implantada, pues no se veía nadie. La ciudad de Lima, la Plaza de Armas, completamente vacía, solamente algunos turistas y algunas personas habilitadas, pero tampoco no había mucha circulación de personas. Entonces, estos efectos se dieron, y tenemos efectos inmediatos en el Perú y en el mundo, en el cual pues las primeras actividades que estuvieron paralizadas y que tuvieron un efecto mayor en el trabajo fueron la salud y la seguridad. Aquí vemos pues también
un mapa en el cual pues se puede presentar a abril de este año el cierre de muchas escuelas causadas por este COVID. En nuestro caso está de color morado, todas estas zonas, y eso implica un cierre de colegios y escuelas en todo el país. La de color fucsia, como lo vemos aquí, que está en la parte de Norteamérica, es un cierre localizado de las escuelas. No es un cierre total, pero es un cierre también localizado en los lugares donde existía la pandemia. Y en estos pequeños puntos de color azul, en estos países, pues se mantenía pues el cierre una apertura normal de las actividades escolares. Entonces, si nosotros vemos, prácticamente todo el mundo estaba afectado por esta característica, ¿no? El COVID ha demostrado que no existe economía sostenible sin protección social y sanitaria. Este es un importante punto que puedo rescatar aquí, que las áreas más golpeadas han sido las áreas de educación y las áreas de salud. Y son las áreas que más requieren de una asistencia tecnológica para seguir adelante con sus actividades. Entonces, aquí en la parte de abajo nosotros podemos observar una huella característica de la pandemia donde en una primera ola, la enfermedad del COVID, genera un colapso sanitario y muchas muertes. Eso llega a un pico y luego piensa a descender. Pero este gran impacto, este gran choque que está produciendo la enfermedad y que en algunos países todavía no termina de llegar a su pico máximo, esta cumbre, pues está generando o va a generar una segunda ola posiblemente, una ola que son de consecuencias de posponer la atención de otras enfermedades agudas que tienen los seres humanos. No solamente existe el COVID-19 como una enfermedad presente, sino que hay enfermedades por la postergación de las atenciones de enfermedades crónicas o enfermedades también muy malignas que tiene el ser humano, están siendo postergadas sus atenciones y eso está generando pues la posibilidad de que estas personas degeneren su estado de salud y puedan más adelante ser también gente que vaya a tener un deceso. Entonces, aquí tenemos una tercera ola, que son las consecuencias por la interrupción de los controles de los enfermos crónicos. Hay personas que tienen padecimientos crónicos de hipertensión arterial, hay pacientes crónicos de diabetes y muchos otros males que también van a ver afectadas como consecuencia de este COVID. La falta de atención se va a hacer notar en ellos y también vamos a tener problemas con estos otros pacientes. Y finalmente una cuarta ola, que generalmente es una consecuencia de este encierro y de esta pandemia, son los trastornos mentales y las crisis económica por el desempleo y la pobreza y la desigualdad que se está produciendo en el mundo. Es lógico. Hay mucha gente que ha perdido el empleo, hay mucha gente que está quedando desempleada y eso está generando pues de que nosotros tengamos mayor desigualdad, ¿no? Entonces, por otro lado, las crisis medioambientales y de biodiversidad afectan en forma directa al desarrollo sostenible de la economía mundial. Aquí encontré un cuadrito muy interesante en el cual pues todo se conjuga, ¿no? La salud ambiental hay tres tipos de salud: la salud humana, la salud ambiental y la salud animal. Estos tres tipos de salud deben converger en una intersección que genera un solo tipo de salud. Es la salud de la humanidad, ¿no? Es bastante representativo cuadro en el cual se presentan pues estas características. ¿Qué estimaciones ha generado la ONU por efectos de COVID en el mundo, ¿no? En términos de empleos, alrededor de 25 millones de personas han perdido sus empleos en el mundo. Y la mayor incidencia de este desempleo se van a dar en los países donde se encuentren en desarrollo.
uno de estos países en desarrollo es el nuestro, donde la tasa de desempleo pues ha crecido enormemente y gente que tenía empleo pues ha dejado de tenerlo. Otro son las pérdidas económicas estimadas entre 860 a 3.400 billones de dólares según el Banco Mundial, ¿no? En este caso, ¿no? Aquí en nuestro país tenía un crecimiento proyectado, o sí, un crecimiento proyectado para este año de menos 4,5 y se proyecta para el próximo año que crezca por el efecto rebote en 5,2. Estas son previsiones económicas globales post efecto de la pandemia que tenemos en este caso. Estas estimaciones de la ONU también indican de que la UNESCO proyecta que alrededor de 1.500 millones de niños queden desconectados de su escuela. Y esto es porque muchas veces existen las redes inalámbricas que están ahí, pero que no utilizan el Internet o que no brindan Internet. En cambio, existen otras conexiones rurales o otros lugares rurales donde la conexión no existe en su integridad. Y esto genera una preocupación o ha generado una preocupación muy grande en múltiples instituciones del mundo, especialmente de las Naciones Unidas, para tratar de que se asegure por lo menos una conectividad adecuada para que los escolares o los estudiantes puedan acceder a una educación de calidad, ¿no? Entonces, otra cosa que señala la ONU, en este caso, a través de los estudios que ha hecho posteriores al inicio de esta pandemia, es que ya advierten, tanto la OMC, la OMS y la FAO, ¿no?, que hay una amenaza en la seguridad alimentaria mundial, ¿no? Hay lugares donde el confinamiento y la pobreza va a generar pues de que exista una amenaza con respecto a la alimentación. Y eso son proyecciones que se dan y que de alguna manera pues hay que prever. El choque inicial de todo este proceso fue una política inicial donde lo pude encontrar y me decían es la política que aplicó cada país, sálvese quien pueda, entre los países que estaban teniendo personas contagiadas con este virus. ¿Y qué hicieron los países? Como una lógica reacción, ¿no? Muchos gobiernos hicieron cierre de fronteras marinas, viales y aéreas. Prácticamente los aeropuertos, las diferentes estaciones de buses y etcétera, pues quedan completamente cerradas, sin circulación de nadie, para evitar pues los contagios en este caso. Y una adquisición masiva de equipos y materiales de salud que generó pues una especie de pequeña o de gran especulación, ¿no? Porque no existían los equipos y si existían a un gran precio, cosa que se trastocaba y era un problema muy grande para la salud de las personas. Entonces, esto también generó que se decreten confinamientos sociales en ciudades y países en forma total, mediante la prohibición de la circulación. De esta manera, nosotros vemos ya que empiezan a darse, antes de esta pandemia, ya se daban algunos datos o brechas de disponibilidad, conectividad y uso de Internet en el mundo, ¿no? Para poder de alguna manera contrarrestar estos efectos que estaba causando la pandemia. Una brecha de accesibilidad que se había establecido hasta antes de la pandemia era que existían 3.900 millones de usuarios conectados a Internet en el mundo, pero la población mundial está en cerca de 9.000 u 8.000 y tantos millones de personas que existen, y que esto significaba que casi el 50% de la población aún estaba excluida del acceso a las tecnologías digitales. Esta era la realidad en el mundo. Alrededor de 3.300 millones de personas poseen cobertura en redes de banda ancha móvil, pero no usan Internet.
Estos datos los obtuve de un trabajo que la empresa Ericsson en Europa hizo en el mes de abril y que lo publicó posteriormente a través de su revista digital. El incremento de la brecha digital en grupos poblacionales de pobreza y pobreza extrema, comunidades rurales, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, niños y niñas, siempre excluidos, ¿no? Existía o se incrementa esta brecha digital justamente en los grupos que son más desprotegidos, digamos así. Y esto porque la pobreza se agudiza cada vez más. Existen en el mundo más de 1.000 millones de estudiantes que requieren de un aprendizaje remoto a distancia en entornos seguros de aprendizaje y comunicación, con una proyección post-COVID de cerca de 500 millones más. O sea, después de que esto termine, esta cantidad se eleva, unos 500 posiblemente, una proyección de 500 millones más de estudiantes en este problema. El tráfico de voz se ha triplicado en algunos países y en el de otras aplicaciones se ha duplicado, ¿no? Lo cual está causando mayor congestión y necesidad de soportar la capacidad de recuperación de la red. El enviar a las personas a casa ha hecho de que la cantidad y necesidad del tráfico, no solamente de voz, sino de datos, los tráficos de Internet haya crecido en el mundo. Y eso es muy importante a considerar. Esto genera una necesidad de potenciar la calidad de las redes y su capacidad de manejo de ese tráfico mayor. Por otro lado, así como existe esa necesidad, también se ha detectado de que se incrementan los ataques cibernéticos en un 20% por este incremento de tráfico de datos, lo cual hace que el tema de la ciberseguridad en la transmisión de datos sea un aspecto que hay que considerar muy detenidamente. En Europa, de acuerdo al mismo análisis y estudio que hizo la empresa Ericsson, el tráfico de redes móviles creció en un 50%, ¿no? Este fue el crecimiento más o menos en los 2 primeros meses, en el mes de marzo y en el mes de abril. Y el incremento en las redes fijas, y esto es lo más interesante, de banda ancha, en la fibra, creció en un 300%. Entonces, esto crece en un 300%. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien es cierto, las redes móviles brindan una muy buena capacidad y variedad en la característica de servicios, son las redes de banda ancha las que empiezan a soportar el mayor tráfico, o deben de soportar el mayor tráfico, porque son redes que están adecuadas a ese tipo de necesidad de servicio. Y todo para hacer posible que el teletrabajo se dé. Este estudio de Ericsson, como pongo aquí, fue ejecutado entre usuarios, en este caso de teléfonos móviles. Estos resultados son entre usuarios de teléfonos móviles de 15 a 69 años, tanto en Brasil, China, Francia, Alemania, India, Italia, Corea del Sur, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Estas son las características en las cuales pues, estos encuestados o estos usuarios dicen para qué les sirvió la tecnología de información durante el desarrollo confinado del COVID-19, ¿no? Para mejorar sus ingresos y sus finanzas, para mantenerse en forma y hacer ejercicio, la posibilidad de acceder a la atención de un médico, la mejora en la salud mental y bienestar, el conseguir comestibles en tiendas de alimentos a través del comercio electrónico, en ir de compras también a través del comercio electrónico, en mantener a los niños entretenidos y comprometidos, ¿no? Son juegos o lúdicos que se pueden establecer, en haciendo mi trabajo a través del teletrabajo, en mantenerse en contacto con familiares y amigos, ¿no? En sus redes sociales y el acceso de mis hijos a la educación, la teleeducación en este caso. Entonces, el teletrabajo, el acceso de la educación por parte de los niños al colegio, pues tienen coberturas o tienen una mayor consideración por parte de los encuestados. Dice, el 83% de los encuestados indican que las TIC le han ayudado mucho a soportar el aislamiento social. Esta es una visión.
Entonces, ¿cómo garantizamos ese distanciamiento social que se requiere y que es una necesidad impuesta por la Organización Mundial de la Salud, de tal manera de que esta enfermedad pues no tenga una transmisión tan rápida como la que tiene, ¿no? Lograr una mayor separación de los trabajos es que las personas generen una serie de actividades, pero utilizando las redes de comunicaciones. El teletrabajo, la educación a distancia, los servicios electrónicos en línea, el comercio electrónico, el fintech, que es la tecnología de finanzas, que también es electrónica, ¿no? Y el gobierno electrónico. Todas estas actividades y acciones humanas de alguna manera deben mantener o deben tratar de mantener las actividades humanas y seguir desarrollando las actividades en el mundo. Por lo tanto, lo que se requiere es que estas dos personas estén separadas lo más posible, el mayor tiempo, y que la conexión entre ellas sea a través de una red que le brinde esa capacidad, ¿no? Entonces, una necesidad que se establece es que se requiere potenciar las redes de banda ancha en todo nivel de las redes. Esta acción o esta reuniones que nosotros antiguamente teníamos prácticamente queda prohibida, ¿no? Ya no se puede tener esta situación. Esto ya no se da. La situación que ahora y de aquí para adelante seguramente vamos a tener es la separación entre las personas. Entonces, también es importante que se vayan potenciando las diferentes, digamos, tipos de conexiones que las personas humanas van teniendo, ¿no? Y para potenciar las redes de banda ancha, los operadores de telecomunicaciones deben fortalecer la infraestructura digital en cada país donde se brindan estos servicios. Esta característica es establecida por una reunión de 4 grupos de trabajo que estaban liderados por la UIT, estaban dados por el Foro Económico Mundial, estaba el Banco Mundial y estaba la institución compuesta por GSM, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que se buscaba? Permitir el trabajo remoto de escala, facilitar la continuidad de los negocios y que los operadores satelitales deban apoyar una mejor respuesta ante la pandemia y reforzar las conexiones de Wi-Fi y plataformas de telemedicina a través del sistema. En algunos lugares donde la conexión no se da y donde es complicado utilizar una conexión, pues que todos los sistemas y todas las tecnologías se utilicen con la finalidad de dar cobertura a nivel mundial en todos los puntos de la Tierra. Entonces aquí tenemos una evolución del trabajo, primero en el hogar, luego en la oficina móvil y luego en la oficina virtual, donde vemos pues de que las conexiones, las reuniones ya no se manejen de esta manera, sino que se manejan a través de la separación de las personas y la conectividad como la que estamos teniendo en este momento a través de una red y conectarnos todos a distancia en un, digamos, lugar de trabajo virtual, ¿no? Los hospitales y los puestos clínicas y puestos de salud, personal médico y enfermeras, tienen un requerimiento muy amplio en este momento. Necesitan una rapidez en el despliegue de las conexiones, necesitan estar conectados y estar informados permanentemente sobre las evoluciones y los registros de los pacientes que se tienen en los hospitales. Vamos a tener aquí ambientes completamente limpios, ¿no? Apropiados para atender a esas personas. Las conexiones dedicadas y de alta capacidad. Esto es una forma de garantizar el distanciamiento social y que las conexiones sobre las redes sean altamente seguras. Este es un importante tema, puesto que a nivel de imágenes médicas nosotros tenemos que enviar imágenes completamente seguras y de muy alta calidad. Cosa que las tecnologías en este momento que permiten establecerlo, pues son las redes, en este caso ópticas. ¿Qué ocurre cuando en un país hay una escasez de acceso a los servicios de banda ancha? En realidad, lo que va a ocurrir es que se va a comprometer principalmente
las actividades económicas, las transferencias de efectivo y remesas, el aprendizaje a distancia y la respuesta de la coordinación en salud. Esto es lo que se compromete. Se comprometen estos aspectos de las actividades que son muy importantes y que no se van a poder manejar. Entonces, como le decía, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Foro Económico Mundial, GSMA y el Banco Mundial, en respuesta al COVID, publican un plan de acción conjunta que ya ha sido suscrito el 29 de abril del 2020. En ese plantean a los gobiernos y empresas e individuos, así lo llaman, el uso masivo de tecnologías digitales para lograr mejorar, ¿qué cosa? El distanciamiento social. Hay que mantener el distanciamiento social hasta que no se tenga una vacuna para garantizar la salud de las personas, garantizar la continuidad de los negocios y prevenir las interrupciones de los servicios. Para eso se establece o se indica dentro del plan de acción conjunta el uso masivo de las tecnologías digitales. Estas actividades que establece estas 4 organizaciones mundiales establecen actividades de plan de acción en 5 objetivos, pero establecidos en 2 etapas. Uno, que es la etapa inmediata de 0 a 3 meses. El segundo es una etapa a corto plazo de 3 a 6 meses. Prácticamente una etapa de 6 meses. Nosotros estamos hablando de abril, estamos hablando de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, donde se deben establecer estas actividades y se deben reforzar. Para lo cual, la finalidad de este plan de acción es lograr la colaboración inmediata entre el sector público y el sector privado. Aquí es prácticamente una pandemia que ataca a todo el mundo, a ricos y a pobres, y por lo tanto no solamente es de un sector pobre ni rico, sino también ni sector público o privado, sino es de todos. Entonces, la colaboración es muy importante, es lo que propician estas instituciones para hacer frente al COVID-19. Garantizar que las redes de los países se encuentren debidamente equipadas para el manejo del crecimiento exponencial del tráfico de información y garantizar el acceso a servicios digitales a las poblaciones más vulnerables. Esto es, garantizar el acceso a servicios digitales a las poblaciones más vulnerables. Entonces, vamos a ver que el acceso a la banda ancha asequible y confiable es el sustento vital de las economías para poder sostenerlas en este caso. Estos son los objetivos que estas instituciones establecen. Son 5, tienen muchos lineamientos: incrementar el ancho de banda y fortalecer la resiliencia y seguridad de las redes y administrar la congestión. Es un aspecto muy importante, se va a generar una congestión por una mayor cantidad de tráfico que se van a dar y se debe manejar esa congestión en este caso. Conectar servicios vitales y garantizar la continuidad de los servicios públicos para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, objetivo número 2. En este caso, pues, especialmente darle énfasis a la conexión a los servicios de la telemedicina, el telesalud, la teleeducación y el teletrabajo, que son servicios vitales que se deben mantener y dar continuidad. Entonces hay que garantizarlos. Es una forma de garantizarlos, según estas instituciones, es garantizar el desarrollo de las redes de fibra óptica para que ese tráfico que se genera por el teletrabajo sea manejado a través solamente de redes de fibra óptica. Esa es una de las características que posteriormente dentro de esto se conversa. Otro objetivo es el potenciar el fintech, las finanzas tecnológicas y los modelos de negocios digitales para apoyar a las empresas y comunidades más afectadas, especialmente en el manejo de la economía, del comercio que requieren las empresas para vender sus productos. Promover la confianza y la seguridad y la protección en línea. Este es un aspecto muy importante, porque especialmente el de la seguridad, más aún cuando el tema de la pandemia está generando que hay muchos ciberdelitos. Impulsar el poder del Big Data móvil, ¿no? Y asimismo el plan exige asumir un nuevo sentido de urgencia para abordar la agenda de inclusión digital de los gobiernos en el mundo,
y acciones gubernamentales concertadas con la industria y empresas de tecnología de información para el logro del acceso de la banda ancha universal y de esta manera lograr la inclusión digital. En nuestro país, el escenario que nosotros hemos tenido hasta el 2010 fue sobre las conexiones de la fibra óptica. ¿Cómo se relaciona esto, no? Solamente teníamos una conexión a nivel de la costa, generalmente. Pude recopilar algunas declaraciones que hizo el señor Hugo Paredes, gerente general de la empresa HughesNet, en un artículo en el diario Gestión del año de 18 de marzo del 2020. Un poco después de que se declarara la cuarentena o el aislamiento social en nuestro país. Indicaba él que la red de fibra óptica puede y debe priorizarse para el teletrabajo, la teleeducación y la telemedicina. No obstante, serían otras actividades de entretenimiento que pueden poner en riesgo la conectividad debido al aislamiento social. ¿Qué traían este mayor riesgo? Bueno, la gente está confinada en su casa y de alguna manera tiene que distraerse para evitar pues problemas, digamos, de estrés, ¿no? Para eso el consumo por videojuegos y el consumo por películas en Netflix ha crecido muy grandemente, ¿no? Fue un impacto bastante grande para las redes de Internet. Un consumo de un videojuego de 300 megabitios por hora y uno de una película de 3 gigabitios por hora. Entonces, eso ha generado que exista una disminución, un impacto en la disminución de la velocidad en el acceso a Internet. Hay que recordar que el nivel de penetración de Internet en los hogares del Perú hasta esa fecha, hasta el principio de este año, a niveles nacional era de 57% en total. Nosotros tenemos casi el 50% de hogares que no tienen conexión a Internet, ni móvil ni fija. Y la ciudad de Lima, ese porcentaje es de 75%, pero lo más crítico es en las áreas rurales, que solamente se ha avanzado un 14%. Entonces, la principal tecnología utilizada en esto también es fibra óptica, pero para evitar la saturación en las redes de Internet, las redes por cable de fibra óptica, en este caso, presentan la mejor solución por las características que tiene el medio. Esta red nacional de fibra óptica, a su vez, he podido analizarla, es una red que se da a nivel nacional. Es una red que está estratificada en una red core de gran velocidad y debajo hay una red de distribución, que tiene capacidades menores en velocidad, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo de esta red nacional de fibra óptica? Promover el uso masivo de los servicios de banda ancha en el Perú, construir la red dorsal de fibra óptica para interconectar 194 capitales de provincias del Perú. Solamente se han considerado en una primera etapa 180 y las otras 14 se van a considerar en una siguiente etapa, en una segunda etapa, aplicando tecnología óptica, facilitar la reducción de costos por los servicios de telecomunicaciones a través de la mejora en la velocidad de Internet por uso de esta tecnología y propiciar la implementación de nuevos servicios requeridos en el país que incrementan la demanda del servicio y por ende el tráfico de información para la sostenibilidad de la red. Estas son las características de la primera fase, una fase de instalación de 13.500 kilómetros que ya ha sido terminada completamente y que está en funcionamiento. Y una segunda fase que era la construcción de 21 redes regionales para beneficiar a 6,1 millones de personas a nivel nacional, en 21 regiones del país. El tendido era adicional a los 13.500 de unos 30.000 kilómetros más de fibra óptica y se tenía planeado conectar 6.979 colegios estatales, 3.471 puestos de salud, 566 comisarías y 1.516 alcaldías distritales. La integración al 92% de las capitales de la provincia a la red de telecomunicaciones de alta velocidad y con fiabilidad en todo el Perú. Este es el despliegue de la red core inicial, ¿no? A esto hay que sumarle las redes regionales que todavía están en un proceso de desarrollo, pero que a la vez están también en un porcentaje de retraso.
¿no? Estas son las regiones, las 21 regiones que se han estado manejando desde el año 2015 en su instalación. Solo he encontrado que estas de acá están terminadas, Huancavelica, Purímac, Ayacucho, y las demás tienen diferentes índices de avance, ¿no? Acá tengo un cuadro de porcentaje de avances en infraestructura. Acá tengo el retraso que se dan en los meses. Si ven acá ustedes a nivel de 0, es porque todavía están estas en ejecución, están dentro del plazo previsto, por lo tanto no hay retrasos, en este caso están dentro del plazo previsto, pero todas las demás tienen retrasos en este momento, ¿no? Este es lo tuve como fuente de la plataforma del Ministerio de Economía y Finanzas, y aquí también ustedes tienen una tabla de los sobrecostos que se tienen en estas redes regionales por múltiples problemas. El avance de la ejecución de las redes regionales hasta el 11 de enero del 2020, tenemos Cajamarca, Piura y Tumbes como regiones, estado de construcción está paralizado, no está concluido a pesar de que hay un avance importante en estas redes. Huancavelica, Purímac y Ayacucho, bueno, que están dadas como concluidos al 100%, y Lambayeque, a pesar de que Lambayeque ha sido terminada, pero todavía dentro de la plataforma hasta esa fecha estaba establecida en el MEF como que todavía estaba en ejecución, y por lo tanto la consideramos dentro de la ejecución, en este caso. Principales motivos técnicos, en este caso, es muy importante que nosotros tengamos para tener todos esos servicios, pues hay que tener redes de alta calidad, y la fibra óptica requiere esa necesidad para dar un buen servicio. Como medio es muy bueno, pero si no se le da el tratamiento adecuado, pues simplemente, como todo medio de transmisión, va a tener dificultades en que nosotros podamos gozar de todas las facilidades o capacidades que el medio me puede brindar. Principales motivos técnicos que yo puedo establecer dentro de la construcción en nuestro país es la escasez de empresas especializadas en el desarrollo de este tipo de redes. No hay una empresas especializadas íntegramente en el manejo y la calidad de construcción de redes. Escasez de profesionales y técnicos especializados en el manejo de la tecnología, inexistencia o casi inexistencia de normas técnicas nacionales de calidad para la construcción, diseño, conexión y evaluación de las redes ópticas. Este es un tema muy importante porque muchas veces utilizamos normas internacionales que de alguna manera tenemos la necesidad de evaluarlas para los ámbitos de operación que se dan en nuestro país, porque la realidad nuestra varía y eso hay que validarlo para decir que esta norma va a ser utilizada en nuestro medio. La falta de laboratorios especializados en la homologación de equipos y componentes ópticos, el modelo empresarial, creo yo, ineficiente en este caso, ¿no? La forma de cómo se hacen los trabajos a través de las subcontratas, y el limitado control de la calidad por parte de las instituciones del Estado, tanto por parte de OCITEL como del MTC, en este caso para el control de la calidad de los servicios. Estas son las características actuales que tenemos de nuestros servicios, especialmente en la red de planta externa. Seguro, si nos ponemos a analizar, vamos a encontrar diferentes criterios de instalación, y para algunos estará esto bien y para otros estará mal. Eso es lo que nosotros tenemos que ponernos en cuenta. Estas son características que yo lo puedo llamar correcto. Quizás me dirán, en algunos casos, estas instalaciones, y estas son instalaciones que se han sido hechas en una de las regiones que ya han sido construidas en parte, y que se construyen tomando en cuenta ya experiencias, y se construyen pensando de que el medio debe quedar en un posicionamiento adecuado para que dé el funcionamiento y las capacidades que nosotros requerimos. La calidad en la construcción es muy importante en este aspecto. Bien, he tratado de hacerlo lo más rápido posible. Me indicaron de que el tiempo es bastante corto. Les agradezco. En parte, quiero dar una reflexión final. Dentro de todo esto,
las redes ópticas son un importante recurso para poder implementar los servicios que ahora se necesitan para combatir esta pandemia o para hacer frente a la pandemia en este caso, especialmente en la comunicación, especialmente en el aislamiento social, donde se requiere que las comunicaciones entre las personas se den a distancia y donde se evite de esta forma que el contagio se dé en mayor proporción. La Organización Mundial de la Salud hace énfasis en eso y ese énfasis en que las personas se mantengan a distancias considerables o por lo menos manteniendo los 2 metros de distancia, pero sí es posible estar haciendo las actividades humanas a distancia. Entonces, se ha encontrado en el mundo de que el uso de las tecnologías en aquellos países que tienen desarrolladas sus redes muy ampliamente, pues ha sido de una manera mucho más llevadera. En nuestro caso, nosotros tenemos problemática que está generando que en el Estado, en algunos lugares donde no existe ninguna conexión ni de radio, ni de fibra, ni de nada, pues simplemente el Estado, el gobierno retroceda en su tarea del aislamiento, en un cumplimiento, e indique que las clases tengan que ser de manera presencial. Eso ya nos da a la par o ya nos da como indicador de que tenemos una carencia de la conectividad y la red de fibra óptica debe ser terminada, creo yo, cuanto antes y solucionarse todos los problemas técnicos, financieros, económicos, legales y no legales que pueda tener y que nuestro país goce de una alternativa de tener una red que nos brinde pues la posibilidad de conectividad y que sirva para todas las actividades humanas que el país requiere en este caso. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Quedo a su disposición. Muchas gracias por su presentación, ingeniero. Empezamos la ronda de preguntas. ¿Cuál ha sido el impacto más significativo en el desarrollo de las redes ópticas durante el contexto del coronavirus? El impacto más significativo ha sido de que, por lo menos en las ciudades, se ha podido soportar ese tráfico de mayor nivel que se ha dado en nuestro país, ¿no? También ha habido un crecimiento significativo del tráfico de Internet, y esto se ha podido soportar gracias a las conexiones de fibra óptica. Por otro lado, también tengo que indicar, ¿no?, de que las redes móviles de última generación subsisten o van a subsistir y van a ser exitosas siempre y cuando pues, la red óptica esté más cercana a ellas para brindarle el respaldo. No existen redes inalámbricas si previamente no se ha hecho un despliegue de redes ópticas, porque las conexiones que se dan a cada una de las estaciones bases necesariamente requieren de conexiones de alta capacidad y los medios tradicionales de cobre no lo hacen. Entonces, lo único que tenemos que tener es acercar lo más que podamos las conectividades ópticas para dar el servicio móvil con eficiencia y con cobertura adecuada. Muchas gracias, ingeniero, por esta presentación. Le doy paso a la licenciada Leslie Morales. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, Ángel. Vamos a dar entonces ahora ya inicio a esta ceremonia, ya clausurando el evento. Para ello ya contamos con la presencia de nuestro director ejecutivo del INICTEL UNI, el ingeniero Daniel Díaz Ataucuri. Ingeniero Daniel Díaz Ataucuri, director ejecutivo del INICTEL UNI, por favor, lo dejamos para que brinde usted sus palabras. Bueno, estimados amigos todos que estamos participando en este ciclo de videoconferencias que el INITEL ha organizado desde el mes de mayo. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes en cada una de las videoconferencias que nuestra institución ha realizado. Ustedes saben que el INITEL UNI tiene como objetivo el divulgar lo que viene a ser las tecnologías de la información y comunicación de manera abierta, de manera transversal
a toda la sociedad, no solamente de nuestro país, sino también de nuestra región. Pues es en esos objetivos es que el INITEL el 5 de mayo inició un ciclo de conferencias y finaliza justamente hoy, martes 30 de junio. Se han realizado alrededor de 35 videoconferencias, de las cuales 16 de ellas se han realizado en el mes de mayo y 19 videoconferencias en este mes de junio que finaliza justo el día de hoy. Esta videoconferencia ha tenido la participación de profesionales, investigadores, tanto de la Dirección de Capacitación y Transferencia Tecnológica, como de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INITEL UNI. Dentro de los temas que nosotros hemos tratado, y ustedes han tenido la oportunidad de compartir, han sido temas muy diversos. Uno de ellos podemos citar rápidamente lo que es cableado estructurado. Se habló también sobre el tema de data center, sobre microelectrónica, sobre Internet de las cosas, sobre lo que vienen a ser los sistemas embebidos, que viene a ser el punto de partida de lo que es el IoT. Se ha hablado también sobre técnicas de learning, radiaciones no ionizantes, entre otros temas. Es bueno nuevamente recalcar que nosotros como universidad y como centro de investigación es nuestro compromiso continuar difundiendo estas tecnologías y desde ya le estaremos avisando dentro de poco los siguientes ciclos de conferencias y de reuniones virtuales que vamos a tener. Simplemente me queda a mí volver a agradecer a cada uno de ustedes por haber participado de manera virtual a este ciclo de videoconferencia, con la seguridad de volvernos a ver muy pronto, de manera virtual y espero muy pronto de manera presencial. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber participado. No me queda más que dar por clausurado este ciclo de videoconferencias del INITEL UNI de la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchísimas gracias y cuídense todos. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Daniel Díaz Adaucuri, director ejecutivo del INITEL UNI. Queremos agradecer a todos los participantes que nos han acompañado en este ciclo de videoconferencia durante el mes de mayo y junio y los invitamos a seguir asistiendo a los diferentes eventos que seguimos realizando y organizando. No se olviden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.inictelrayonelmediouni.edu.pe. Muy buenas noches a todos.